tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Soy José de la Cruz Mayagoitia y estamos en Libre Opinión. Nuestro programa de hoy lleva por título Actos de Gobierno sin Autoridad, y el título pues seguramente le dirá mucho. Tenemos dos flamantes invitados. Tenemos a Ernesto Fernández Rodríguez, quien es doctor en Derecho, y le agradezco mucho que nos acompañe a la tarde de hoy. Ernesto, buenas tardes. Y también está con nosotros Aureliano Trejo Añorbe, él es economista y le agradezco profundamente también su presencia. Buenas tardes a todos. Bien, hemos estado viendo en los últimos meses algunos actos del presidente electo que podrían ser catalogados como actos de gobierno. Lo interesante y lo importante de precisar aquí es que los actos de gobierno tienen y pueden ser solamente sustentados por una autoridad. Y la autoridad pues tiene que motivar y fundar sus actos también en las leyes. Y partiendo de este principio, hemos realmente estado viviendo en México situaciones que no habíamos vivido antes. Y parece ser que este va a ser el común denominador mientras dure este gobierno y mientras sigan con estas prácticas. Pero vamos a hablar un poco de la legalidad de algunos de los actos, entre ellos, y seguramente pues esto ya lo habrá usted escuchado en otro lado, pero aquí le vamos a dar un enfoque distinto, y me refiero a la dichosa encuesta o toma de opinión de los ciudadanos, que fue en un porcentaje pírrico, 1% de los ciudadanos expresan una voluntad, en donde vimos gente llenando boletas, en donde no hay una metodología, donde no hay una seguridad, donde la encuesta o la toma de opinión de los ciudadanos no está sustentada en ningún lado. O sea, se promovió por ahí un juicio de amparo, y vamos a ver los aspectos de la legalidad. Para eso quisiera que Ernesto nos hiciera el favor de ilustrarnos en este sentido. Sí, bueno, en primer lugar, como bien lo dice, todas las autoridades del país, desde las más humildes hasta el presidente de la República y en general los tres poderes y los órganos constitucionales autónomos, o sea, todo aquel que tenga, que emita actos del Estado, de cualquier órgano, debe estar suficientemente fundado y motivado, artículo 16 constitucional. Además de eso, cuando el acto sea de naturaleza privativa, debe seguir ciertas formalidades esenciales, artículo 14 constitucional, de manera que ninguna autoridad, y esto ha sido históricamente acordado, respetado por el Estado, ninguna autoridad puede ir más allá de lo que la ley le permite, no puede hacer algo que esté fuera de la legalidad. Y tal parece que el tema de hoy nos trae aquí a comentar ciertos actos que precisamente están lejos de esa legalidad que debe revestir a todo acto de autoridad. Le comentaba yo fuera del aire, antes de empezar el programa, a nuestro amigo economista Aureliano Trejo Añorbe, que el presidente electo no es una autoridad todavía, y no es una autoridad porque no ha tomado protesta y porque todavía no es 1 de diciembre, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hasta en tanto, no es más que un presidente electo que no puede ejercer actos de autoridad. De ahí se podría desprender que todos los actos que realice, como todos los actos de gobierno o de autoridad que pretenda realizar, pues son actos que son nulos de pleno derecho. ¿Estoy en lo correcto, Ernesto? Totalmente de acuerdo. Entonces, hablamos en estos días
de que se interpuso un juicio de amparo en contra de esta consulta ciudadana que se hizo. ¿Hubo necesidad realmente de interponer un juicio de amparo ante un acto de autoridad que es nulo de pleno derecho? Bueno, quiero comentar que yo mismo estuve tentado de promover un amparo para tratar de suspender esa consulta, porque investigué y todos los que estamos dentro de las Afores tomaron de ahí recursos para financiar la obra y me confirmaron que efectivamente un porcentaje se tomó de ahí. Entonces estaría yo legitimado para promover un amparo, porque siendo parte de quienes están financiando, pues me vería afectado. ¿Tienes interés jurídico? Tendría yo legitimación para promover el amparo, pero lo promovieron personas usuarias del servicio aeroportuario. Efectivamente. Y también desde un particular punto de vista estaban legitimadas para promover ese amparo y intentar lo que trataron de lograr. Así es. A final de cuentas no lo lograron porque el juez, a pesar de que admitió la demanda, no suspendió el acto, se llevó a cabo la consulta, se consumó y al final concluyó ya en el fondo que no es un acto de autoridad porque no está en ejercicio de sus funciones. Y personalmente coincido con esa determinación, porque en todo caso es falso creer que la decisión que se tomó de cancelar esa obra haya sido derivado de la consulta. Aunque así fue, así lo manifestó ante los medios de comunicación, la verdad es que una vez que entre a ejercer el mandato constitucional de presidente de la República, tendrá que emitir un decreto o tratar o justificar causa, motivo, razón, con fundamentos y argumentos que justifiquen la decisión tomada. No podrá quedar volando en el aire que como ya tomó la decisión con base en esa consulta que fue el 1%, y esa será su justificación. No puede ser así porque nuestra Constitución prohíbe que las autoridades actúen fuera de la constitucionalidad y legalidad de sus actos. Fíjate que lo que acabas de decir me lleva a otra pregunta más interesante todavía, porque suponiendo sin conceder que en esta ocasión ya hubiese tenido autoridad y hubiese sido presidente de la República, tú estás demostrando que no era a través de una consulta como puede sustentar su acto de autoridad, sino que lo tiene que hacer suficientemente motivado y sustentado en la legislación vigente. Pero yo me pregunto y te pregunto, Ernesto, ¿un presidente de la República está facultado, en pleno goce de sus derechos y funciones, está facultado para poder tirar a la basura el dinero de los mexicanos invertido en una obra? Bueno, de hecho sí está facultado para llevar a cabo determinados actos siempre y cuando estén suficientemente fundados y motivados y respaldados por un análisis técnico suficientemente confiable para tomar una determinación de esa naturaleza. De lo contrario, será un acto arbitrario y a quienes se sientan afectados podrán impugnar esa determinación y seguramente esa determinación será declarada inconstitucional e ilegal. Ok. Ahora, este tipo de situaciones en donde va de por medio el sustento del acto de autoridad, en donde en dicha obra que mucha gente le ve muchos beneficios para México, él argumenta previo a la consulta ciudadana que había que quienes estaban elaborando en la obra pues era gente que estaban cometiendo actos de corrupción, los cuales obviamente en su oportunidad ya siendo autoridad tendrá que demostrar. Lo sorprendente es de que los acusa de corruptos, pero se reúne con ellos y les promete que van a continuar las obras
que no van a poder hacer ahí en el predio de Texcoco por su voluntad, pero sí lo van a poder hacer en Santa Lucía. Entonces, si eran corruptos y él está combatiendo la corrupción, como que no me cuadra que suspenda la obra porque quienes la construyen son corruptos y sean los mismos corruptos los que se lleve ahora a Santa Lucía. ¿O será que ya los habrá purificado por el solo hecho de platicar con ellos? Bueno, pues eso es lo que se ha dicho de varias personalidades que están dentro de su grupo, que están históricamente conocidos, que han participado en grandes actos de corrupción. Eso manda un mensaje a nosotros, a la ciudadanía mexicana y a los inversionistas, un mensaje muy negativo, porque en este tipo de inversiones lo que se requiere es seguridad jurídica. Entonces, ese grado de afectación, dejar ahí la obra tirada, pues está calculado en varios cientos de millones de pesos, y habrá que ver el grado de afectación y qué es lo que van a hacer los que... Todos estamos siendo afectados, pero los que más están siendo afectados son los inversionistas, pero como se los va a llevar ya para otro lado, creo que por ahí hoy precisamente dieron la noticia de que salieron muy felices de la reunión, un grupo de ellos. 100,000 millones de pesos es la cifra de lo que se calcula que se invirtió en el aeropuerto de Texcoco y que se va a perder. Ahora bien, aunque hayan salido muy felices de la reunión y se los quiera llevar a Santa Lucía, pues está cometiendo un delito al hacer eso, porque no hay manera de conmutar una obra con la otra dentro de la legalidad. Tendría que ponerlas a concurso, tendría que seguir los mecanismos que marca la ley para que pudiesen concursar las empresas y entonces a través de una licitación poder hacer parte o todo lo de la obra de Santa Lucía. Pero no hay una permuta, el país no es de él, no es como el albañil que tienes en la casa y que le dices ya no me haga la ventana, le voy a pagar lo mismo de la ventana, pero ahora quiero una puerta y de este lado, ¿no? Exacto, creo que ese tipo de actos no están previstos en la Constitución y en ninguna ley, porque como lo mencioné al principio, todos los actos, y sobre todo esos que ya están regulados, esos de licitaciones y concursos, está totalmente regulado y se tiene que seguir esa formalidad para las asignaciones. Si salieron felices es porque tal vez ya les asignó la otra obra, pero hay una tremenda ilegalidad en ese tipo de actos. Pero insisto, quienes podrán en todo caso impugnar son los que estén legitimados y que hayan resentido una afectación en su patrimonio, en sus inversiones, y pues yo creo que sí. A pesar de que dijeron que todo va en calma y que no habrá impugnaciones, creo que habrá algunas por ahí interesantes. Yo pienso que aquel que tiene la capacidad de ejercer su derecho, pues no está limitado por un compromiso, y en un momento dado el apoyarse en la ley para poder exigir lo que de forma arbitraria se le llegue a quitar, lo van a hacer. Acuérdense que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y aquí lo que estamos viendo son dos situaciones, una que se llama licitación y otra que se llama adjudicación directa. Y es la adjudicación directa precisamente la que pretende utilizar para la obra de Santa Lucía. Y bueno, esa obra va a ser verdaderamente muy compleja. No me quiero meter en el análisis de la obra de Santa Lucía, pero sí tocaste un punto muy importante, que fueron estos 100,000 millones de pesos que se han invertido hasta la fecha en Texcoco, y que es dinero de diferentes fuentes, y una de ellas es dinero de las Afores, como tú mismo lo manejaste. Yo quisiera preguntarle a Aureliano, ¿cuántas Afores tenemos en México? ¿Cómo es que funcionan? ¿Por qué hay dinero de las Afores ahí? Que nos dieras un poquito de luz de cómo es que funciona y por qué se habla también de un daño directo a los trabajadores que están suscritos en esas Afores que intervinieron ahí. Bien,
Si mal no recuerdo, tenemos 10 afores registradas en el país, que son aquellas que captan los recursos de los trabajadores y tienen como fin que estos puedan servir para el momento de que ellos vayan a ser jubilados o vayamos a pensionarnos de ahí, podamos obtener, sea la fuente que respalde los propios pensiones a recibir. Estas afores, obviamente, como instituciones financieras, tienen que cuando menos recuperar el poder adquisitivo del dinero que se ahorra o que se guarda en sus fondos, para cuando menos recuperar la equivalencia de lo que es la pérdida por inflación. Por ello tienen la obligación de invertir los recursos, pero por ley estos deben ser invertidos únicamente en inversiones que sean seguras, que no haya riesgo de pérdidas de fondos para los trabajadores dada la naturaleza de los mismos. En este sentido, es que se participaron algunas afores dentro de este ambicioso proyecto que a todas luces era o representa un magnífico proyecto, uno de alto impacto para el país, porque sus beneficios no solo son para un sector, que en este caso sería el aeronáutico, sino tiene efectos multiplicadores en diferentes ámbitos y situaciones y sectores de la sociedad. En este caso, restringiéndonos a la cuestión de las afores, el dinero invertido ahí se encuentra parcialmente asegurado, ya que está pactado, sea pagado a través de lo que es el TUA, el impuesto de los usuarios de los servicios aeroportuarios. A través de ese, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es quien tiene firmado un contrato con estas empresas. Mas, sin embargo, la economía en sí también recibe vaivenes, no solo por actos directos, que en este caso, pues digamos, como ustedes mismos lo han señalado, aún no se ha consumado, ya que no tiene la legalidad, ni tiene aún ha tomado posesión el presidente electo como para poder llevar a cabo la cancelación del proyecto. Esto ocurrirá en su caso posteriormente al 1 de diciembre. Pero mientras tanto ya los mercados han reaccionado ante esa insólita noticia. Si bien es cierto que se sabía que había la pretensión desde antes de la campaña en declaraciones de carácter político de ir en contra de ese proyecto, ninguno de los grupos de inversionistas, ninguna de las instituciones financieras consideraba que hubiera cierta veracidad en que fuera a llevarse a cabo. Todo indica que después del 1 de diciembre sí se llevará a efecto esto, y obviamente pues habrá todavía un segundo impacto a estos fondos de inversión que están de las afores junto con los restantes, Fibra E que se formó para el efecto, que ahorita mismo entiendo que ya los bonos de ese instrumento están denominados por Moody's como bonos basura, dado que ya no se llevará a efecto para el proyecto, pero el impacto sí ha sido, se habla de una minusvalía en las afores a cerca de 131,000 millones de pesos. Un impacto negativo muy fuerte, el más fuerte que han recibido a lo largo de la historia desde que fueron creadas, y que obviamente es dinero que no se recuperará. Insisto, aclaro, si bien no es que haya pérdida del fondo de las afores, del fondo de los trabajadores, sí hay pérdida en los rendimientos que se esperaban obtener y obviamente en las consecuencias de esto, porque la redituación que se esperaba ya no será recuperable. Entonces vemos que la suspensión de la obra del aeropuerto anunciada, no consumada, como bien lo hiciste notar, porque no es un acto de autoridad todavía, no solamente ha traído un daño y un perjuicio para las empresas que trabajaban bajo contrato en la construcción del aeropuerto, también ha traído un daño directo en los trabajadores que estaban elaborando la obra, que quedaron desempleados. Y ahora, pues como el dinero de los trabajadores ahorrado es el que estaba puesto ahí también, pues no es una pérdida, pero sí es una minusvalía. Entonces aquí estamos viendo
que no perdí mi dinero, pero sí dejé de ganar lo que yo esperaba. Y al fin de cuentas, las AFORES son instrumentos diseñados para ahorro del trabajador y que van a sustentar al fin de cuentas su vida cuando termine su edad productiva. Y pues hay varias formas de poder calcularlo, y está demostrado que lo que se ahorra por ley no es suficiente para asignar una pensión digna y suficiente. Entonces, el buscar las AFORES que tengan mayores rendimientos es un derecho de los trabajadores y que pueden realizarlo una vez al año, cambiándose de una AFORE a la otra, dependiendo de la que produzca más rendimientos o de la que cobre menos comisiones. Esos son los dos factores, las dos variables a considerar. Pero sí, el quedarte sin ganar dinero es como haber ido a trabajar y que no te pagaran. O sea, no perdiste dinero, pero sí dejaste de ganar dinero. Al fin de cuentas, lo que estamos viendo es que una decisión como esta no ayuda a nadie. Lastima al país, y ahorita me gustaría que nos dijeras qué importancia económica tiene para el desarrollo de México ese aeropuerto, porque la gente lo minimiza y dice, es un aeropuerto, pero no alcanzan a ver la dimensión, y muchos que no se han subido nunca a un avión, pues, y muchos otros que no terminaron la primaria, pues no tienen ni la menor idea de lo que es la macroeconomía y de cómo funciona un país, y no pueden interpretar la importancia que tiene un puerto como el que se está haciendo en Veracruz, que está por inaugurarse, en donde están ya lográndose el manejo del doble de toneladas, de 250 a 500 y fracción toneladas de mercancía. Si la gente, pues, ¿y para qué lo hacen si yo no me subo a un barco? Si yo no voy a Veracruz, si ni conozco Veracruz. Entonces, la misma óptica con la que te dicen, ¿para qué el aeropuerto si yo no me subo en el avión? Si yo nunca he viajado, etcétera. Pero sí quiero que nos digas la importancia económica para el desarrollo del país de este aeropuerto de Texcoco en lo particular, por favor. Sí, bueno, dada el proceso que ha venido en los últimos años en el país, su crecimiento económico y las formas en que se ha venido desarrollando, este aeropuerto representaba una de las más importantes acciones en materia de preservación de ese proceso de crecimiento y de poder permitir un mayor flujo de inversiones hacia el país. Ciertamente, si bien hay personas afectadas directamente, como señalas, a los 40 y tantos mil obreros que ahora en diciembre perderán ese empleo al momento de cancelarse la obra, y son los primeros directamente perjudicados, es un proyecto que viene a perjudicar a la sociedad mexicana en su conjunto, dado que un proyecto de esta envergadura no solo es para satisfacer las necesidades de traslado de personas de alto poder adquisitivo que utilizan los servicios aéreos, sino representa la conectividad que debe existir tanto para procesos de carga como para el traslado de pasajeros y sobre todo para el sector turístico, amén de toda la serie de actividades y servicios que corren paralelos a un servicio de esta magnitud y de lo que se esperaba fuera un hub, como le llaman en la nomenclatura actual de ese tipo de cubos, donde hay un servicio de conexión de alta calidad, moderno, que facilita los traslados de personas y de carga y de servicio a las empresas. Este impacto sobre todo se refleja de inmediato en el sector turístico, porque también viene a perjudicarle a ellos, porque la conexión de las personas que vengan al país a nuestros destinos turísticos, pues tienen que pasar por algún lugar donde puedan hacer esa interconexión. Hoy esto se ve al menos nulificado de momento. No sabemos qué vaya a ocurrir con los aeropuertos de Toluca y de Santa Lucía, que se pretende vengan a satisfacer con la ampliación y mejoramiento del actual aeropuerto internacional. Pero esta falta de confianza y de incertidumbre y de credibilidad que se ha generado entre los inversionistas, no solo los nacionales, sino los internacionales, sobre todo, recordemos que ahora vivimos en un mundo globalizado, donde la economía
no se restringe solamente al interior de las propias economías, sino son todas sociedades abiertas desde el punto de vista económico, y requerimos de inversiones en múltiples ámbitos que hoy, ante la falta de certidumbre en la legalidad, en la manutención de los procesos que conlleva una seguridad patrimonial y de inversión, pues pareciera que empiezan a diluirse. Falta ver realmente, para poder tener una opinión más completa, habría que haber tenido a la mano ya de antemano lo que es el paquete económico para el siguiente año, porque el paquete económico, entre otras partes, conlleva lo que se denominan los criterios generales de política económica, que implican un diagnóstico y las expectativas de la economía mexicana para el siguiente año. En tal vez, si es con veracidad, con seriedad elaborado, habremos de ver y de saber qué es lo que se pretende y cómo se pretende lograr las cosas en el próximo año por parte del gobierno. Ahora mismo, el simple hecho de la cancelación futura que pudiera darse de estas obras, de estos proyectos, que no es solo un solo proyecto el que cancela múltiples proyectos adicionales. Alrededor de ese aeropuerto se iban a levantar edificios de hoteles, edificios de comercios, edificios de alimenticios, obviamente bodegas y toda una serie de servicios que deben de prestarse en un proyecto económico de esta magnitud. No es exagerado señalar, reiterar que sí es algo que impacta a la sociedad mexicana en lo general. Por un lado, porque ya dejará de ese flujo de ingresos, y sobre todo en lo particular al gobierno federal hay que hacer esa precisión. Los ingresos que puede recibir que pudiera haber recibido por ese proyecto son inconmensurables para las fuentes que actualmente tenemos de financiamiento, que si no fuera por nuestros hermanos que se van migrando a buscar empleo a otros países al norte, y que son los que mandan sus ahorros y remesas, junto con la poca exigua, cada día menor ingreso por el petróleo, pues tendríamos realmente una mayor desestabilización económica financiera en el país. El panorama pareciera realmente de incertidumbre, porque por un lado no se sabe cuál va a ser el accionar real de este gobierno, cuál será su actitud, si es una actitud patrimonialista, como lo estaban señalando hace un momento, porque si hay ciertos empresarios que salen muy felices después de haber pues negociado prácticamente en lo oscurito con el presidente electo, y salen al parecer muy contentos, satisfechos, pues es evidente que les ha de haber ofrecido algunas buenas manzanas para poder condonar el desaire anterior del otro proyecto, que no es una cosa menor. Entonces, ¿qué les ofreció? Pues digo, realmente se desconoce. Si fuera un gobierno serio, habría sido una sesión abierta, o cuando menos se hubiera emitido un boletín en el cual se especificara por parte de ese gobierno electo cuáles fueron las condiciones, razonamientos y propuestas que se hicieron o pactos que se hayan establecido en esas reuniones. Pero más aún la cuestión es saber cuál va a ser su comportamiento también con otros proyectos en curso, como son la reforma energética, la reforma educativa, que son también parte que vienen a configurar la nueva cara de la economía nacional. Y si estos son realmente también modificados, no en beneficio del país, no en beneficio del crecimiento económico, pues bueno, vendrían sumándose a esta gama de acciones en contra de la confianza y certidumbre, sobre todo para el capital exterior, que buscaría otros mercados donde invertir su capital y abandonaría el país. Obviamente del propio país sabemos que los capitales no tienen nacionalidad y habría hasta posiblemente fuga de capitales, amén de una serie de cuestionamientos acerca de cómo va a ser la inversión, cómo va a financiarse toda una serie de programas que ha planteado el presidente electo, que no hay claridad aún acerca de cuáles serán las fuentes de financiamiento cuando las está cerrando.
una fuente de financiamiento, venía siendo ese aeropuerto con toda la actividad económica y el impacto que generaría, no solo para el Valle de México, sino para toda la República, pues a todos de uno u otro modo iba a impactar o a beneficiar. Entonces, el asunto no es tan simplista como cambiar Texcoco por solo 2 pistas en Santa Lucía. Eso nos quedó muy claro. Pero hay otra cosa que me gustaría que nos dijeras, Aureliano, por favor. Escuchamos a un presidente electo que nos dice que él es, o va a ser, mejor dicho, va a ser el jefe político del Estado mexicano y que el poder económico no lo va a influenciar. Y yo me pregunto, al fin de cuentas, el gobierno no es otra cosa más que un recaudador y un administrador, pero no es un generador de riqueza, no es un generador de economía. Entonces, quienes producen la riqueza son los empresarios, es la iniciativa privada. Eso no es porque lo diga yo, eso está escrito en los libros y lo dice, vaya, es parte de una materia que seguramente llevaste en la universidad. Aquí me gustaría que nos dijeras en palabras llanas para que todos podamos entender, ¿qué tanto hay de verdad en eso? ¿Realmente se puede ser jefe político y desdeñar lo económico? ¿O es que el Estado en este caso va a cambiar en su estructura, el Estado mexicano, y va a tener una forma de gobierno que hasta la fecha no existe en ningún país de la tierra? Bueno, bien lo acabas de decir, tendría que cambiar su forma de gobierno, tendría que cambiar esa estructura gubernamental actual, tendría que cambiar toda su base normativa, la Constitución y demás, para fines de conducción política al gusto y capricho de quienes quieran hacerlo. En las condiciones actuales es obvio que el Estado mexicano, el gobierno en particular, el Poder Ejecutivo Federal específicamente, debe ser un poder al servicio de la comunidad, al servicio de los ciudadanos, y sobre todo en la cuestión económica, es solamente un facilitador de los procesos, alguien que induce los procesos para beneficio, más allá de querer ser el que decide y determina cuáles sí o cuáles no pueden ser los grandes proyectos que a su juicio muy personal puedan resultar, porque en la economía actual no hay un solo ángulo o arista para determinación de los proyectos, hay una interrelación entre todos los países y todo lo que se hace en un lado tiene eco en otros rincones del mundo. En cuanto a lo que señalabas, no puede ser de esa manera. El gobierno federal debe de proteger el patrimonio, fomentar la inversión, fomentar la iniciativa, fomentar a los emprendedores. Tiene que permitir que sea la sociedad la que conduzca y se decida en el ámbito económico por dónde desea ir y hacia qué actividades son las que pueden realmente desarrollarse y permitir tener una vida decorosa, cuando menos en este país. No es de esa manera, ni siquiera los países totalitarios pudieron y lograron hacer ese tipo de pretensiones, hacerlas realidad. Conocemos la historia y hemos visto el gran fracaso que ha ocurrido a lo largo del mundo y en diferentes continentes de gobiernos totalitarios que absolutamente fracasaron a pesar de tener ahí sí la conducción total y absoluta de las decisiones. En el caso nuestro, las decisiones no pueden ser de un solo orden, de un solo segmento, en este caso de un poder ejecutivo, y deben de estar sobre todo validadas en un marco normativo. Si no hay respeto al Estado de Derecho, no podremos decir que estamos realmente viviendo un proceso sano, un proceso de desarrollo. No habrá realmente beneficio alguno que podamos considerar o que logre consignarse en este país. Gracias. ¿Tienes algo que agregar al respecto? Sí, por favor. Es gravísimo que esté tratando o que se vaya a tratar de cambiar nuestro actual sistema político de gobierno, el régimen, porque históricamente ha costado muy caro ir construyendo cada institución que tenemos.
Los que han fallado han sido las personas que están a cargo, pero las instituciones, todas las instituciones que tenemos, el INE, antes IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también la van a cambiar, ahí nada más es el puro nombre y algunas facultades más que le van a dar, ahí no hay tanto problema. El problema está en tratar de hacer las cosas más allá de lo que mandata la Constitución y las leyes. Incluso por ahí trae la propuesta de crear una constitución moral. Ha hablado públicamente de una constitución moral. Es como volver a aquellos países del Medio Oriente que se rigen por los libros sagrados. Es volver a esas épocas, incluso donde ni siquiera tienen parámetros de legalidad, es pura moral. Entonces, quieren implantar un sistema de gobierno basado en la moral de los actuales ostentadores de ese mandato constitucional, al margen y por encima de las leyes, cuando estamos acostumbrados, al menos desde 1917 para acá, y algunas otras constituciones que tuvieron vigencia fugaz ahí, muy poco tiempo, pero hemos estado acostumbrados, y así es un Estado de Derecho, democrático de derecho, que el pueblo elija a sus mandatarios, y los mandatarios deben respetar la Constitución y las leyes, porque así está establecido y así es la forma correcta de actuar. Ahora, si lo que tratan de hacer es implantar su moral a toda la sociedad y hacer a un lado a la Constitución y las leyes, están cambiando el régimen, están cambiando las formas, y eso es grave porque pues se presta al capricho de quienes están ahí ostentando el mandato. Fíjate que ayer escuchaba en un programa de televisión, en el noticiero, para ser muy preciso, en el noticiero de radio de Joaquín López Dóriga, escuchaba al director de este nuevo diario que se llama Contrarréplica, que aseguraba que esto que llaman transformación, lo llaman así para no espantar a la gente, pero que de hecho es una revolución. Y esta polarización que ahora está limitada por las palabras, dice que no tardará mucho en llegar a las manos, en llegar a los hechos. Yo no sé qué opinen ustedes, ¿creen que esto sea posible en nuestro México y que para eso se haya votado? Quien quiera, los dos. Bueno, evidentemente no se votó por eso. La sociedad mexicana está muy claro, y desde distintos ángulos, distintos analistas y grupos sociales así lo han hecho ver, que se votó en contra de la corrupción, en contra de la inseguridad, en contra de la delincuencia, en contra de las desigualdades, a favor de empleos dignos, de mejores ingresos, de una mejor calidad de vida en el país. No se votó por toda esta serie de cuestiones que están haciendo, ni tampoco para enardecer a segmentos de la sociedad y polarizarla, a crear esos puntos contrarios de discrepancia y de rispidez entre quienes deberían ser complementarios. Realmente es curioso, por no decir otra palabra, lo que realmente ocurre en nuestro país. Realmente sí nos falta, y en todos los niveles, una mayor, capacidad de ser ciudadanos. Los propios empresarios que se desgarraban vestiduras por la cancelación futura del proyecto del nuevo aeropuerto, hoy se ven en noticieros y en periódicos sonrientes y felices, pues no sabemos cuáles promesas les hayan dado o qué prebendas les hayan ofertado, pero no puede haber tampoco ese tipo de actividad desde el ámbito empresarial. Las partes tenemos que ser serias en una sociedad y todos tenemos que ser respetuosos de la ley. Hace muchísimas décadas he escuchado esa frase de que nadie por encima de la ley, todo bajo el manto de la ley, y creo que sigue siendo pues una de nuestras farsas como sociedad porque seguimos incumpliéndola. Pero definitivamente no se votó por ese cambio
de régimen de gobierno. Se votó porque en base a este marco normativo, a este Estado de Derecho que tenemos, se cumplan. Como bien señalaba el doctor en su intervención anterior, existen magníficas instituciones, han fallado los ciudadanos que han estado al frente de ellas, y no tiene que ver su origen, son todos ciudadanos mexicanos. Lo que ha ocurrido es que tenemos realmente una indolencia hacia la supervisión, hacia el monitoreo, a ser transparentes, a poder permitir evaluaciones y que seamos realmente auditados y sancionados sobre todo. La impunidad es uno de los grandes males que hay en este país y hacia eso es lo que votó la gente, a terminar con la corrupción y la impunidad, no a terminar con las instituciones, no a cambiar el régimen, no a entregárselo a un solo grupo, sino que este sea de beneficio para todos los mexicanos. Ernesto. Definitivamente de acuerdo, no votamos para que estén tratando de desmantelar las instituciones, tratando de actuar al margen de la Constitución y de la ley. Por el contrario, se votó por el hartazgo social de la corrupción, del nepotismo, de la inseguridad, de la desigualdad e inequidad de los actos de las autoridades. Hace muchas décadas que tenemos, siempre lo comento, la mejor Constitución del mundo y las mejores leyes. La cosa es que no se aplican, no se respetan. Y es por eso votamos, para que aplicaran la Constitución y las leyes, para que nuestra Constitución y nuestras leyes no sean letra muerta, para que se trasladen a lo práctico, a lo real y se apliquen. Ahora resulta que en vez de hacer ese ejercicio por el que votamos, por la aplicación de la ley, ahora resulta que actuarán al margen de la ley. Pues entonces, ¿a dónde vamos a parar con esa actitud? Fíjate que hay otro par de temas que creo que son importantes, pero hay un artículo que me llamó mucho la atención en donde habla de algunas violaciones al artículo 32 constitucional en el caso de Nestora Salgado y Napoleón Gómez Urrutia, porque uno pues dice que tiene doble nacionalidad, la americana en el caso de Nestora y la mexicana también, y en el caso de Napoleón la canadiense y la mexicana. Entonces habla de una violación y que el derecho, pues existen prohibiciones y esta es una de ellas. ¿Qué dices al respecto? Definitivamente hay una violación a la Constitución y a la ley. Estos personajes debieron renunciar a su nacionalidad extranjera para poder ostentar un cargo público. Hasta donde sé, no lo hicieron y ahí están. ¿Y qué es lo que ha pasado? Es como acaba de comentar aquí nuestro compañero de panel, Aureliano. Es como lo acaba de comentar, ¿a dónde vamos con ese tipo de actitudes en el sentido de no respetar la norma? Es un país de normas, votamos para que se respeten las normas. El desinterés de la gente de vigilar, de darle seguimiento, que cumplan con la norma. Las autoridades están ahí porque el pueblo las decide que estén administrando los recursos, ejerciendo el mandato constitucional. Quien manda realmente somos los que los designamos, que sean ellos los que asuman ese encargo. Son ellos mandatarios y el pueblo es el mandante, como un contrato, como cualquier contrato. La soberanía reside en el pueblo. Exacto, el que en un contrato, vamos a bajarlo a un contrato particular, cuando uno le pide a algún profesionista que ejerza un mandato a través de un poder, el que manda es el que le está otorgando el poder, y ahí vienen las cláusulas a las que se debe sujetar, no debe violar esas cláusulas, cumple con su mandato y a través de una remuneración. Es lo mismo con las autoridades, es lo mismo con el gobierno. Tenemos un pacto federal las cláusulas están en la Constitución y en las leyes. Entonces nosotros mandamos a las autoridades, hagan eso porque queremos que ustedes administren, pero sigan las cláusulas, están en la Constitución y en las leyes. No les damos el mandato para que hagan lo que quieran. El problema es que no supervisamos. No hay organizaciones civiles, o las hay, pero muy pocas. Necesitamos más interés en darle seguimiento y vigilancia
de los actos de nuestros mandatarios, nuestros mandantes, para poder pues transformar realmente a México, porque esta transformación no tiene nada que ver con eso que el pueblo quiere. Sabemos que en derecho hay dos formas de accionar, una es por querella y la otra es por oficio. En este caso, tiene que haber un querellante, tiene que haber alguien que vaya y se queje y exponga ante la corte, o hay un organismo que por oficio debe de vigilar que se cumpla con la Constitución antes de darles posesión, porque esta es una violación flagrante a la Constitución que está sustentada por uno de los tres poderes de la Unión. Sí, sí los hay que lo pueden hacer oficiosamente y de hecho se están organizando para hacerlo en el Poder Judicial de la Federación. Si nos ponemos atención a las noticias, el Ejecutivo y el Legislativo federales es un solo grupo. El Ejecutivo tiene mayoría en el Congreso, están transformando la Constitución y las leyes, incluso ya afectando a un poder independiente, que es el Poder Judicial de la Federación, están afectando su autonomía, su independencia, se están organizando para llevar las impugnaciones al ámbito internacional, incluso. Es el único que le queda a México para hacer respetar la Constitución y las leyes. Si lo controlan, si logran doblegarlo, olvídense. Entonces, el Poder Judicial es el único bastión que queda independiente como garante de la Constitución y de las leyes mexicanas. Así es, definitivamente. Y creo que el otro sería el Ejército Mexicano. Serían los únicos dos que podrían en un momento dado ponerle un alto a tanta aberración. El problema es que el Poder Judicial de la Federación sí es independiente, sí, es un poder independiente, sí, y el Ejército está supeditado al Poder Ejecutivo. A lo que manda el Ejecutivo, sí, ahí hay me un queda problema. Claro. Me queda claro, ¿no? Pero yo más que nada me refería al Ejército, más que nada por el interés patriótico de quienes lo conforman, ¿no? Que estarían pensando en la salud de la patria por encima de otros intereses, y por eso no tanto porque sean un poder independiente, ¿no? Ahora bien, en el caso del gobernador Manuel Velasco, pues también hubo una flagrante violación a la Constitución, y sin embargo ahí está, o sea, todos los actos que está cometiendo o que está realizando como gobernador sustituto de él mismo, siendo un senador con licencia, pues son nulos de pleno derecho, no tienen absolutamente ninguna vigencia, y pues no hay absolutamente nadie que levante la voz y que diga algo. El artículo 214 del Código Penal Federal dispone que el que comete el delito de ejercicio indebido del servicio público es el servidor que, y aquí los enumera los supuestos, y bueno, pues todos ellos caen en lo que está establecido ahí en ese artículo, pero están sentados en una curul y están reconocidos y tomaron protesta y son autoridad en México, y esto es tan aberrante que creo que la figura del Mijis, este sujeto de San Luis Potosí que es diputado, en sí mismo todo lleno de tatuajes, parece un sujeto de la Mara Salvatrucha y no otra cosa. Tiene un aspecto que así como lo expresa por fuera, pues lo lleva por dentro. Ahora está pensando el señor en darles beneficios a los reos, les quiere llevar seguro social, Infonavit y toda una serie de... No entiende que el que está preso es porque está... violó la ley, la Constitución, está castigado, está en la cárcel cumpliendo una pena, una condena, no es un sujeto de los beneficios que tenemos los ciudadanos, que sí nos portamos bien. Eso no lo entiende. ¿Y cómo es posible que nadie se lo haya podido decir hasta la fecha y siga insistiendo en esos? Porque además ni siquiera pueden votar los presos, vaya, pierden todos sus derechos políticos. No votaron por este señor, pero este señor sí los quiere beneficiar. Explícame tu punto de vista, Ernesto, por favor. No, pues es algo legalmente inexplicable,
Pero este grupo que llegó al poder del Ejecutivo y del Legislativo definitivamente va con ganas de hacer las cosas al margen de la Constitución y de las leyes, porque tanto han defendido su consulta desde que la anunciaron hasta que la consumaron, y defendían la legalidad, defendían que estaba bien, que era democrático, y cómo va a ser democrático el 1%, y selectos, grupos selectos en el país, el 99% no votamos. ¿Cómo pueden tomar una decisión con fundamento? Y aunque en hubiésemos eso? votado, no eran quienes Aunque para hay un para procedimiento, convocar. hay un Así es, procedimiento que está en la ley. de consulta, Sí. y eso se lo brincaron. La Corte y el IFE lo tiene que Eso se lo hacer. brincaron en el procedimiento de designación del gobernador de Chiapas, Velasco, Alemán. Lo regresaron allá de camaradas, de cuates, ya le habían negado la Y esa es otra cosa que está reglamentada, que no se puede hacer. Vaya, es que todo lo han hecho mal, pero todo lo han hecho y ahí están y nadie. La nueva ley que va a afectar a todos los servidores públicos, o los trabajadores del servicio del Estado, a todos, al 100% de los trabajadores, esta ley de remuneraciones, ley federal de remuneraciones, también la hicieron al vapor, a la carrera, y ya la andan remendando, apenas entró en vigor ayer, y ya la van a remendar. Sí, Entonces, tiene varios errores de semántica. Bueno, ¿de qué se trata? Pero mira, hay algo más que es muy preocupante. Me gustaría que tocáramos el punto de la ley de plusvalía. No sé si te enteraste de que en la Ciudad de México aprobaron una ley, que no sé si es para la Ciudad de México o para todo el país, en la Ciudad de México solamente, en donde la plusvalía de tu bien inmueble ya no podrá ser tuyo, va a ser para el gobierno. O sea, si tu casa te costó 2 pesos y cuando la quieras vender vale 100 pesos, te van a dar 2 pesos por tu casa, los otros 98 son para el gobierno. Esa es la nueva ley de plusvalía, que es totalmente anticonstitucional también, Claro. y habría que atacarla y todo lo demás. Pero mira, Pero la intención es la que cuenta. exacto, porque además es algo que se manejaba desde antes de la campaña y que Claudia Sheinbaum negó y dijo, no, eso no es posible, eso no va, ahora la aprobaron. Pero hay algo que me preocupa más todavía y ahí me gustaría que nos dieran luz ambos. La primera es de que existe la intención de echar mano de las reservas del Banco de México. Entonces, aquí, desde el punto de vista legal, ¿existe algún mecanismo legal? Ya vemos que la legalidad no es su fuerte, pero de todas maneras, legalmente existe la posibilidad de poder echar mano de las reservas del Banco de México, Ernesto, y luego te voy a pedir que me digas las consecuencias para el país. ¿Cuál sería el riesgo de que echaran mano de las reservas? ¿Qué le pasa al país? ¿Qué le pasa a la moneda? En primer término, Sí. dice el doctor, no pueden hacerlo porque Bueno, no para pueden empezar, hacerlo todavía. ni Dejárnoslo ahí. de después ahorita tampoco? ni después tampoco, A ver, ¿por qué? porque el dinero no es del gobierno. Ok. O sea, el Banco de México, su autonomía, la función primordial que tiene, como señalaban, es el control de la inflación. Así es. Y a través de contar con unas reservas internacionales, la mayor medida que sean más voluminosas, más robustas, dan mayor estabilidad a la economía de un país. Y a la moneda. Puede resistir cualquier vaivén internacional, dada la globalización actual en la que nos movemos. Luego, entonces, desde ahí, pues no pueden ellos. Yo creo que es producto de la ignorancia, como señalaban el otro caso de las cárceles, ¿no? Es la ignorancia la que conlleva que la gente proponga cosas absurdas, pero ese dinero no puede ir para allá. En todo caso, pues lo que se generaría, suponiendo ese escenario irreal y absurdo, que tomaran ese dinero y supuestamente se invirtiera en cuestiones de proyectos productivos o de algún otro orden similar, pues ocasionaría la inmediata desestabilización financiera, porque el papel que guardan estas reservas precisamente es el control de la política monetaria y de la inflación vía las mismas. O sea, el Banco de México, las reservas internacionales se constituyen de las divisas extranjeras que entran al país, ya sea por bonos que coloca el gobierno, por ventas de petróleo, por las remesas en este caso, que de inmediato son sustituidas por moneda nacional que entra a la esfera del mercado, a la base monetaria, pero el banco se queda con las divisas y oro, que son las que tiene para en un momento dado
poder sufragar cualquier inestabilidad que exista, poder entrar y tener liquidez inmediata. No puede tener activos de otro orden el Banco de México porque no es su función. Entonces, realmente yo creo que sería imposible. ¿El fin del país? No el fin del país, es el fin de la economía. Bueno, y o sea, país sin economía, ¿qué estaríamos como Venezuela o peor que Venezuela, no? Pues algo similar, pero no sería, digo, no se acaba, un país no se acaba así, pero sí habría bastantes problemas que se van creciendo y creciendo. Es una bola de nieve, ¿no? Inicia con una cuestión y se va ampliando y afecta el total. Bajo tu óptica de jurista, ¿consideras de que están prendidas las alarmas en México o las suficientes alarmas como para pensar en tomar alguna acción como ciudadanos? Definitivamente están encendidas las alarmas por los procedimientos estos que han llevado a cabo violando nuestras normas constitucionales y legales. O sea, no les interesa y lo hacen y lo tratan de justificar en los medios, algo que no se puede justificar. Todos los programas crítica hacia que hay en las televisoras incluso coinciden en que está pasando algo anormal, algo que teníamos, no sé, ya 20, 30 años que parecíamos que íbamos saliendo de ese autoritarismo al que nos tenían acostumbrados, y ahora creo que estamos regresando. Peor. Y peor, porque antes yo recuerdo de niño y de adolescente, de joven, yo recuerdo que las autoridades sí respetaban la Constitución y la ley, trataban de respetarlo, y ahora estamos ante un escenario crítico. Sí están las alarmas. Caótico. ¿Qué recomendarías hacer antes de preguntarle a Aureliano? La recomendación es que estemos alertas y cualquier afectación en nuestra persona, nuestro patrimonio e incluso el del vecino, pues impugnarlo a través de los mecanismos legales. Yo soy pacifista, no me gustan las armas porque eso no resuelve nada, lo empeora. Siempre las armas empeoran el escenario, cualquier escenario lo empeoran, pero sí tenemos mecanismos legales, tanto nacionales, internos como internacionales, a los que podemos recurrir para tranquilizar a esas personas que están tratando de desmantelar las instituciones. En Venezuela creo que se tardaron, En Venezuela se tardaron, no actuaron, no detectaron lo que venía. Y nosotros lo estamos detectando afortunadamente antes de que entre en funciones el Ejecutivo. Aureliano. Yo creo que la sociedad mexicana es muy diferente a la de otras décadas, de cuando hubo el autoritarismo priista, que si bien se pinta al parecer a peor, también la sociedad mexicana es muy diferente a la de aquellas épocas. Hoy día tenemos una sociedad más consciente, una sociedad que puede ser más fácil de organizarse y de realmente exigir el cumplimiento de sus derechos. Creo que esa es la vía que debemos de seguir, el aprender a usar nuestro marco normativo para exigir el cumplimiento de los derechos y eso hacerlo de manera organizada, a exigir la transparencia y la rendición de cuentas en todos los actos de gobierno, en los 3 poderes, en los organismos autónomos y en los 3 niveles. De otra manera, vamos a continuar por estas mismas sendas y estaremos lamentándonos una y otra vez. La normatividad sí ha venido evolucionando, ha venido mejorando, ha venido ampliando. En 2011 la Constitución tuvo una reforma en donde se introdujeron ya la mayoría de los derechos humanos como parte de los derechos formales que tenemos la sociedad mexicana, los derechos económicos, sociales, culturales y hasta ambientales, el derecho a la salud, a la vivienda, etcétera. Bueno, ahora hay que hacerlos efectivos y hacerlos efectivos implica también tener supervisión y control de todas las acciones, programas y proyectos de gobierno. Si nosotros no entendemos que tenemos que ser corresponsables participando en la supervisión y solicitud de sanciones a todos estos abusivos que existan, no habremos de poder cambiar las cosas en este país.
Es la única vía que tenemos, de otra manera pues iremos a desembocar en un estadio de infrahumano, sería la palabra, todos viviendo en la miseria. No podemos negar de que ha habido violaciones a la ley, a las leyes y a la Constitución política. Lo hemos visto no solamente de forma velada, sino de forma vulgar, expresada con cinismo. O sea, hay muchísimas violaciones y no parece importarles. Hay quienes piensan que la Suprema Corte de Justicia, como el bastión que nos queda para poder rescatar a México de toda esta circunstancia, terrible circunstancia, por cierto, con la que estamos viviendo, como que voltea la cara para otro lado y no ve y no actúa. Como alguno decía por ahí, es que piensa que si voltea para otro lado, pues a lo mejor ya no le llega el golpe. Yo quisiera que nos dijeras, Ernesto, ¿la Corte piensa actuar realmente? ¿Va a actuar en consecuencia respecto a todas estas violaciones? ¿Realmente la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial Federal se la van a rifar por México o van a esperar a que sean aplastados como una cucaracha por toda esta serie de energúmenos que vienen a eso? No, yo creo que el Poder Judicial de la Federación sí está comprometido con la sociedad, garante de la Constitución y de las leyes, e incluso ahorita ya están organizándose grandes grupos de jueces, magistrados y demás servidores públicos de ese poder para contrarrestar algunas reformas que van a afectar directamente en su economía, su patrimonio personal y familiar, y de todos los servidores públicos de otros poderes. O sea, va a afectar a todo el mundo. Y los ataques directos al Poder Judicial que ha estado implementando el Congreso de la Unión, algunas reformas que están tratando de implementar para someterlos, también se están organizando para impugnar esos actos en el ámbito internacional, tanto nacional como internacional. Esto no porque les afecte a ellos en su persona, ese es uno de los motivos, pero el motivo más grande, el que están esgrimiendo, es porque si ese poder es sometido, la sociedad va a quedar sometida, desprotegida totalmente de sus garantías, de sus derechos humanos, que apenas están recién reconocidos en la reforma de junio de 2011, precisamente. Todos los derechos humanos habidos y por haber ya están reconocidos en el artículo 1 constitucional, y tal parece que eso a este grupo no les interesa. O sea, traen la idea de que su moral está por encima de la Constitución y de las leyes. El 14 constitucional es el que impide la aplicación retroactiva de las leyes en perjuicio de los ciudadanos. En este caso, las modificaciones que están haciendo ahora ¿no quedan invalidadas por el 14 constitucional? Debe ser así, y ahí vamos a ver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación qué hace al respecto. Pero de que va a haber impugnaciones, pronto tendrá noticia de eso, de que se están preparando impugnaciones a nivel nacional e internacional. Uh-huh. Entonces veremos cuál es el resultado y esperemos que esta circunstancia, desgraciadamente, es el único camino que hay, porque el diálogo político no existe diálogo político cuando dos poderes están unidos. En este caso, en contra de un tercero, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo. Sí. La gran afectación es hacia la sociedad. Es hacia la sociedad, la gran afectación que se pretende consumar. Sí, hay que rescatar a México de quienes todavía, bueno, de algunos que ya tomaron el poder y de quien todavía no toma el poder. Pero dime, Aureliano, ¿cómo ves tú en tu posición de economista que vaya a estar nuestra moneda, fortaleza de nuestra moneda en relación con el dólar, digamos, en el futuro próximo, digamos, en el próximo año? Bueno, hace un rato yo mencionaba que realmente no tenemos suficientes elementos. Habría que ver, insisto, lo que son los criterios generales de política económica, que obviamente se entiende que el gobierno electo ya participó en su confección y que piensan presentar, que entiendo, el 15 de diciembre.
pero en lo general al momento la economía mexicana es una economía sólida, hay estabilidad, hay fortaleza en la moneda, hay fortaleza en sus segmentos. De hecho, la prueba misma es este vaivén que ocasionó la noticia de la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto, que causó de inmediato una devaluación, y también el elevarse los bonos de rendimiento, el pago de deuda nos sale más caro ahora. Pero esto ha venido, si lo vemos en estos días, ha venido recuperando terreno el ¿Sabes peso. en qué porcentaje? La pérdida del pago de bonos, que son servicio de 8 la deuda. puntos más, 8 puntos más, si dinero? mal no recuerdo. No tengo el monto exacto. 50 pero millones de dólares por cada punto. Por cada punto, bueno, te estás más enterado que, pero sí es. Ese es muchísimo más que lo que que se eso supone. alcanza para hacer 3 aeropuertos completos, terminados, como el de Texcoco. O sea, este servicio de la deuda aumentado por el error de Texcoco nos va a dejar con una minusvalía de 3 veces lo que cuesta Texcoco terminado, más los 100,000 millones de pesos enterrados en Texcoco y sin aeropuerto. Bueno, todavía faltan más gastos, faltan los gastos de poder cubrir esos contratos que no sean cumplimentados, el pagar indemnizaciones, en su caso el querer modificar lo construido, porque lo otro sería monumento a la ignominia el que quede ahí, pero sí el costo va a ser muy alto. Pero el punto al que yo me refería es que la economía sí es sólida. A pesar de eso, el vaivén se rápidamente amainó, se ha semicontrolado al momento, y pareciera ser que saldremos avantes siempre y cuando no haya otras señales que generen mayor incertidumbre, ya no nerviosismo, sino incertidumbre en cuanto al deseo de continuar con inversiones en el país, porque ahí sí vendría la fuga de capitales, y en ese sentido sí ya no habría manera de salvar esta economía. La fuga de capitales se dio en los 80s, cuando estaba López Portillo, y posteriormente se siguió dando, y realmente si los capitales de los inversionistas nacionales o los capitales de los inversionistas internacionales no vienen a invertir a México y a desarrollar a México, el gobierno, con todo y lo que diga, ¿podrá salir adelante? Esa es pregunta. No puede salir, o sea, el gobierno no es un generador de riqueza ni de empleos unilateralmente. Tampoco. O sea, el gobierno, sus ingresos provienen de los impuestos, de la política fiscal, y precisamente de la inversión extranjera que se logre captar. Es de donde vienen los recursos que puede emplear para facilitar esos procesos, promocionarlos, hacerlos más doblemente beneficiosos, digamos. Pero no es generador directo el gobierno, ni tiene con qué generar riqueza. No es el propósito. A menos que fuera una hacienda bananera el país, y que empezara a venderse como alguien vende porciones de su tierra o lo que hizo Santana. Sí, empieza a venderla, tal vez vendiendo Teotihuacán, y empieza a generar, pero finalmente eso también se acabaría, porque pues eso da ingresos por un tiempo. El riesgo es mucho más serio de lo que parece. Si no existe realmente contrapesos si vamos para como estas vamos, cuestiones, simplemente sí. sin imaginar no, nada. Por eso, o sea, no es de imaginar, por eso decía yo, y reitero, si hay mayores declaraciones por parte del gobierno en cuanto a algunas medidas que generen, ya no repito, no es nerviosismo, que ratifiquen la incertidumbre y les clarifiquen que no habrá seriedad en este país, los capitales se van, y al irse los capitales nos exigen el pago inmediato de la deuda, porque sí están pactados en contratos que obviamente aquí el doctor sabe cómo operan esos, y en ese sentido pues sí se viene todo para abajo, no hay poder humano que nos salve. Ernesto.
Sí, definitivamente puede generarse un caos debido a la inseguridad jurídica. Los inversionistas, cuando llegan a un país, lo primero que analizan es que las normas, las leyes de ese país se respeten y les proporcione cierta seguridad a sus inversiones. Si se enteran que hay una inversión grande, como la del aeropuerto que que va a ser cancelado, porque todavía no, si se enteran de esto, pues eso genera no nada más incertidumbre, sino inseguridad jurídica. Inseguridad jurídica significa no invierto un centavo ahí, y lo que tengo invertido, adiós, me voy a otro lugar donde me den seguridad jurídica. ¿Quién en su sano juicio, y sobre todo ellos, los grandes empresarios, los inversionistas que tienen grandes recursos para invertir, en su sano juicio, quién va a invertir para que se esfume su capital? Con esa noticia me enteré por ahí, no lo he corroborado, pero perdió la bolsa, por ejemplo, perdieron 6%. Exactamente, más de lo que cuesta iba a costar el aeropuerto. Sí. Y eso, ¿cómo lo van a recuperar? Es O sea, ya es irrecuperable. Sí. Y acá los que están haciendo esas graciosadas salen con otro chistecito y no se preocupen, habrá más de esto, acostúmbrense. Bueno, ¿de qué se trata? De hecho, nada más para redondear, las calificadoras de riesgo, de hecho ese es el papel, las calificadoras de riesgo no son empresas cuidadoras de X capitalista o de tal imperialista. De hecho, tenemos calificadoras de riesgo al interior del país también, así como hay internacionales. Son instituciones de especialistas que hacen el análisis en lugar de que cada inversionista hiciera ese proceso de análisis para invertir su dinero. Les facilitan los procesos, porque sería muy oneroso para el inversionista estar haciendo análisis para cada inversión. Entonces estos facilitan y dan datos de una manera muy simplificada para decirte en dónde puedes con toda certeza y certidumbre que vas a tener un buen rendimiento, va a haber seguridad jurídica de ese patrimonio y que no te verás afectado de algún modo por ningún vaivén político o de otro orden social dentro de tu inversión. Las calificadoras de riesgo han venido al momento, disminuyeron de inmediato la percepción del riesgo país, y eso nos viene afectando también, porque eso implica en un momento dado que tengamos que pagar mayor... Aumentaron, no disminuyeron, ¿no? El riesgo país. Bueno, sí, por eso, pero la calificación que teníamos disminuye nuestra capacidad, pues, como país, y aumenta el riesgo, y por ende hay mayor tasas de interés que tendremos que cubrir en algún momento. Si eso continuara en deslizamiento de tobogán, pues bueno, y ahí sí ya quedamos, insisto, en la catástrofe económica total. La estabilidad económica ha impedido, la fortaleza que hay en la economía mexicana al momento ha impedido que eso se diera, como en otras décadas, en otras administraciones se dio, que era tal la vulnerabilidad que cualquier declaración, cualquier acción llevaba a procesos inflacionarios terribles que vivimos, particularmente en aquellos aciagos años 80. 3,000 pesos el dólar, el dólar, más o menos. Que fue terrible la devaluación. 3,500 llegó a costar. Hoy día no tenemos, lo estamos viendo, pues lo estamos palpando. Estaría en la prensa ya de inmediato notas de ese orden, en el sentido que hubiera una catástrofe en esa medida, lo cual nos da lo que no nos dice la prensa, que hay una fortaleza en la economía por lo menos eso es a lo que podemos que ha resistido al pensar, momento, ¿no? esto, pero no ¿Pero son cuánto puede resistir? Pero no son no son impenetrables, y como hay interdependencia, insisto, de la inversión, pues bueno, si esta se mueve, pues ya ahí es donde empezaría la debacle. ¿Alguno de ustedes recuerda alguna obra, alguna magna obra con una inversión tan grande como la de Texcoco y con una significación para el aporte económico del país que se haya cancelado en algún otro sexenio?
No hay, al que yo ¿Verdad? recuerde, ninguna. No hay. Ha habido Hay una que se canceló ¿Sí? apenas en este sexenio del metro, del Tren. Ya. tren Querétaro. Bueno, fue una obra que no pero se... no había iniciado. Exacto, que no no se... había no se- iniciado ni... Era un proyecto ni era que el se impacto. Era un suspendió. proyecto. Ok. Ahí no hay Costó ningún problema. bastante, pero no... Se tuvo que pagar una indemnización a los Fuerte. chinos, efectivamente, pero no estaba empezada. Exacto. De ahí en fuera no hay ninguna otra. Realmente estamos sentando un precedente con este gobierno que todavía no empieza, ¿verdad? Así que está es. anunciando que va a cancelar. Todavía pero- puede retractarse, todavía sí, puede corregir. por supuesto que puede. Por eso te iba yo a preguntar la siguiente, en razón de la primera pregunta me surge la siguiente. Recuerdo claramente tus palabras de hace unos minutos en donde decías que cuando tome posesión tendrá que emitir un decreto, el cual tendrá que estar sustentado, motivado y Suficientemente fundamentado. fundado y motivado. y motivado. Que Bien. justifique la cancelación del Ahora, aeropuerto. Aquí viene la pregunta directa para Ernesto. ¿Tú crees que exista motivación y sustento para poder cancelar la obra de Texcoco desde el punto de vista estrictamente jurídico? Pudiera ser que sí hubiera algún sustento, pero lo veo imposible. O sea, no creo que exista un estudio técnico de tal magnitud que haga inviable continuar con esa obra, porque si existiera, lo hubieran dado a conocer desde un principio, y aún existiendo debe calcularse el daño. ¿Qué es mejor? ¿Dejar todo ese, ya lo que está construido, tirado, o avanzar, construir, y de ahí mismo, ya en la operación de la obra, recuperar la inversión? Entonces, jurídicamente, pues existe la posibilidad, pero existe la posibilidad siempre y cuando funde y motive la causa, razón, los argumentos, y deben ser argumentos muy sólidos, porque la afectación es muy grande. Así es. Es muy grande. Creo que no los tienen. No los tienen. Y de ser así, si se llega a consumar esa cancelación, pues estaríamos ante un grave daño Patrimonial al país. patrimonial al país, y vamos a pagar los contribuyentes. Así es. Lo vamos a pagar como pagamos al FOAPROA, como hemos pagado los errores que han cometido a lo largo de la historia. Lo vamos a pagar nosotros con impuestos, con reducción de tantas cosas que incluso ya se están dando. Aureliano, ¿algo más sobre lo que acabo de preguntar? Bueno, lo que pasa es que yo ya No, bajo de... No, ok, está bien. Aquí creo que lo que ha quedado claro, hemos dado ya un panorama general de lo que está pasando en México, de la forma en la que se está desdeñando la aplicación de la ley, el respeto a la Constitución, la forma en la que se está buscando a toda costa llegar a cumplir con las metas de quienes llegaron al poder a pesar de violar la ley. Y esto nos deja solamente a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial Federal como garantes de la legalidad en México, y en este caso pues van a ser quienes van a tener que dar la batalla por todos los mexicanos para salvarnos de lo que estamos empezando a ver, de la punta del iceberg de todo lo que viene. Aquí también es muy importante tomar en cuenta algunas posibilidades que no son descabelladas y que tampoco son remotas. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la posibilidad de que el presidente electo, que es un hombre mayor, que todos sabemos que tiene insuficiencia renal, de que padece de insuficiencia cardíaca congestiva, de que tiene problemas en la columna, etcétera, que ya sufrió 2 infartos, que pueda sufrir un tercer infarto, nadie tiene la vida comprada. ¿Qué pasaría en México o qué sucede ante un presidente que fallece? ¿Cuál es el mecanismo constitucional para sustituirlo? Bueno, si bien recuerdo, si no se ha reformado la Constitución, entra en funciones un ministro del presidente de la Suprema Corte para convocar a nuevas elecciones. Sería provisional nada más. Y 3 meses.
convoca y se designa otro presidente, porque no tenemos la figura del vicepresidente como en otros países. Así es, efectivamente, que hace las funciones el secretario de Gobernación, pero que políticamente no tiene la figura de vicepresidente. Sí, efectivamente, ese sería el mecanismo. Ok, ahora, ¿se acuerdan ustedes de Adolfo López Mateos? ¿Se acuerdan que Adolfo López Mateos estuvo enfermo? Tuvo un accidente vascular cerebral y estuvo incapacitado mucho tiempo. Yo estaba chiquito. Sí. Era un niño. Sí, me recuerdo a partir de mis 6 años de edad, recuerdo a Echeverría, cuando andaba de candidato. Yo estuve con no Echeverría de candidato. Adolfo, yo soy del 65. Ajá. No alcancé a ver a Adolfo. Yo estuve en la campaña de Echeverría. Tengo por ahí, hay una foto publicada en primera plana del Excelsior en donde estamos él y yo, cuando estuvo haciendo campaña en Veracruz. Ya era yo líder estudiantil en aquel entonces. Pero bueno, aquí lo interesante del asunto es que políticamente la Constitución nos salvaguarda la integridad del país en muchos aspectos, siempre y cuando sepamos respetarla. Pero también tenemos la obligación de hacerla cumplir. Quienes toman protesta, y esto es algo que siempre me ha quedado con una gran laguna mental, dice el que toma protesta: protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Eso lo voy a decir cuando tome protesta, sí. Y vamos a ver si las cumple. Y de no hacerlo, que el pueblo me lo demande. Pero yo todavía no encuentro un instrumento legal en donde que se pueda utilizar para promover una demanda en contra de quien, habiendo tomado protesta y habiendo jurado cumplir y hacer cumplir con la ley y la Constitución, o al revés, no lo haga. Sí, sí hay los mecanismos legales, y es lo bonito del derecho, de que quienes, en este caso las barras, los colegios de abogados, los litigantes particulares, interpretando las normas, van ejerciendo las acciones, y constantemente están surgiendo nuevos criterios con el derecho que ya tenemos. Lo importante es encontrar el mecanismo de impugnación, hacerlo valer, ejercitar esa acción y que los tribunales decidan si es procedente o improcedente. Pero de que los hay, los hay. Uno de los más efectivos es el juicio de amparo. Ok. ¿Tú te acuerdas del presidente Echeverría para acá? Yo me acuerdo del presidente Alemán para acá, aunque yo era muy niño, pero sí lo recuerdo. Luego, fuera del aire les diré las razones, pero aquí lo importante es pensar que cuando tengamos hemos visto que a lo largo del tiempo yo no recuerdo a nadie más que haya recibido un impeachment, una revocación de mandato, como la recibió Andrés Manuel, siendo no era gobernador todavía, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan? Por el predio del Encino y todo una serie. No fue revocación de mandato, fue un proceso de desaforo. Desafuero constitucional. Sí, porque violó una suspensión en un juicio de amparo, y ahí en la ley de amparo establecía una sanción penal para la autoridad que violara una suspensión. Y él, pues, le notificaron que suspendiera las obras. Abiertamente dijo: yo tengo que terminar esa obra, y violó la suspensión. Hicieron la denuncia ante la Procuraduría General de la República, y pidieron la Procuraduría pidió el desafuero para poderlo sancionar penalmente por el delito que ya había cometido. Eso quedó guardado, archivado, pero el delito ya estaba cometido. Ahora, ese delito, esa circunstancia, ¿no pudo haber sido suficiente impedimento para que fuera candidato y para que tome protesta como presidente de la República? Una. Dos, ¿recuerdan ustedes algún otro gobernante que ya hemos tenido en México que haya pasado por el mismo caso? Y tres, ¿qué no nos venía diciendo ya desde entonces que la ley le valía bolillo? Empiezo por la última. Sí, nos venía diciendo, y muchos signos apuntaban a que no le gusta ajustar sus actos a la legalidad, y no obstante, pues ahí lo tenemos. Y por el otro lado, ese ya no es un impedimento porque no ejercieron la acción penal. Okay. No hay ningún impedimento, guardaron, archivaron,
porque no sé los motivos, causa, razón por la que la guardaron, pero infiero que fue para no darle mayor protagonismo en aquel entonces. Incluso participó como candidato, no obstante que tenía guardada su orden de aprehensión por el delito que acababa de cometer. Y la otra pregunta era si había otro... Sí, no hay. Que sí conozco algunos casos, pero no al grado de que con aquella anterior ley de amparo, porque ahorita tenemos una nueva a partir del 2 de abril de 2013, no recuerdo algún caso similar al de López Obrador más que ese. Ahorita sí ha habido destituciones y consignaciones. Con la nueva ley de amparo, el procedimiento de ejecución de sentencias por desacato al mandato judicial. El mandato dentro de un procedimiento de ejecución de sentencias que las autoridades no quieren cumplir, son renuentes y tienen plazos estrictos, no cumplen y les aplican la sanción, los ponen a disposición, es un delito cuando no cumplen. Entonces ya ha habido algunas destituciones de servidores públicos con la nueva ley. Okay. Muy bien, creo que hemos hablado de lo que queríamos hablar en estos actos de gobierno sin autoridad. Los hemos tocado a satisfacción, pero sí me gustaría, antes de terminar el programa, que ustedes, si tienen algo más que decir, lo hicieran antes de cerrar. Bueno, por mi parte, lo que toqué el punto de que la sociedad debemos estar más alertas, debemos de estar mejor organizados. ¿Nada de comprar dólares, Aureliano? Bueno, yo en lo personal no me alcanzaría más de allá de unos 5. No, bueno, pero tu capital, lo que tengas ahorrado, vaya, un dólar o 5, ¿no? No tiene sentido, no tiene sentido, Dios, si no tienes millones, ¿para qué diablos? Pero a lo que voy más bien es que la sociedad debemos de organizarnos, pues, insisto, para en base al marco de normativo que nos rige, podamos exigir el cumplimiento tanto de programas y proyectos de gobierno como de nuestros derechos. No veo ninguna otra vía para avance y para ir regulando todo este tipo de actos, que ojalá se queden simplemente en simples pretensiones de que alguien que todavía no entiende, que ya terminó su campaña política, que ya ahora representa a 110 millones de mexicanos y que tiene una súper responsabilidad. Representará con el 1 de diciembre. Hasta a partir del 1 de diciembre. Sí, es correcto. Sí. Pero bueno, que entienda eso y que deje ya ese protagonismo político, porque sí está generándose polarización, hay un enervamiento de parte de grupos de ese partido que pretenden, ahí sí, tal vez sin su consentimiento, por así decirlo de algún modo, algún otro tipo de pretensiones ajenas a lo que es el régimen de derecho actual. Sí. Ernesto. Bueno, yo confío en que una vez que llegue el presidente electo a ejercer el cargo en 1 de diciembre, se tope con la realidad. Y va a ver que la realidad no es como él cree que es. Él ahorita anda diciendo, y por eso hizo el procedimiento de consulta antes de asumir el cargo. Creo yo que por eso lo hizo, porque asumiendo el cargo no iba a ser muy fácil, tendría que ajustar sus actos a la legalidad, porque así lo mandata la Constitución y las leyes, y cualquier acto que se sale de ahí y alguien lo impugna, se caen sus actos, por muy honestos, por muy morales, por muy puros que sean su fuero interno, por muy puro que sea el acto, si no está ajustado a la Constitución y a las leyes, se cae. Si alguien lo impugna, ese acto desaparece y tiene que restituir los daños que llegue a causar. Entonces, cuando llegue a ejercer el cargo y se tope con esa realidad que ya la había vivido cuando fue jefe de gobierno y no le fue muy bien, no creo que ya ante esa realidad y ante los grandes problemas, retos que tiene que atender y tratar de resolver, no creo que siga con el circo que trae ahorita. Ahorita todavía se siente candidato. A eso iba yo, o sea, esto es una prolongación de la campaña, todavía, así lo vemos, ¿verdad? Lo debemos interpretarlo así. Así es. Pero ya después del 1 va, hay algo más, fíjate que, y perdón porque ya estábamos cerrando el programa, pero hablé de los problemas de salud que tiene, ¿verdad? Hemos visto, y esto es público y notorio, que los presidentes de la República
entran y en 6 años envejecen lo que cualquiera de nosotros en 50. Entonces, y lo vimos con Peña, vaya, no, con Peña, Calderón. aquí en México, pero en los Estados Unidos, Obama es significativo, vaya, el rostro de un jovencito que llegó a la Casa Blanca y cuando salió era un anciano con el pelo blanco. Digo, en 4 años, ahí fueron 6, 8. porque 4 más 2, sí, porque tuvo... No, fueron 8, 4 y 4. 4 y 4, ok. De todas maneras, fue muy poco tiempo para tanto envejecimiento, o sea, la atención, la responsabilidad. Gobernar un país es de lo más complejo, es entregar prácticamente tu vida al servicio, con toda una serie de ventajas que podemos analizar en otro programa, pero que sí debemos de tomar en cuenta, sobre todo para hacernos la pregunta, ¿durará? Es mucha la carga emocional y la carga de trabajo, para una persona que no está en condiciones óptimas, ¿no? Eso sería un comentario al margen, ¿no? Claro, pero digo, hay que recordar también que tiene todas las instituciones y los mejores médicos. Pero está acabando con las instituciones. Sí, nada más que los médicos son médicos, no hacen milagros, ¿eh? No son santos. Pero sabemos. Acuérdate que él lo dice, es que a mí me corrieron sin aceite. O sea, él mismo lo presume así, ¿no? O sea, lo asume, él asume una determinada responsabilidad en la condición de salud. Yo desde hace décadas hay ciertas cosas que a los políticos no les creo. Ok, y pero no creo que okay. el señor ni esté infartado ni padezca algo así tan grave, sino que es una parte del juego político. Okay, perfecto. Lo dejamos con eso y a usted le agradecemos mucho que haya estado con nosotros la tarde de hoy en Libre Opinión. Lo invitamos a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde y hasta entonces le deseamos que tenga una magnífica semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.